Queridos hermanos, buenos días. Damos gracias a nuestro amado y buen Señor por darnos una vez más la bendición a través de su gracia para que por medio de estos micrófonos, por medio de esta plataforma, nos encontremos nuevamente. Agradezco a usted que se haya conectado en esta mañana y pido al Señor que bendiga su fidelidad. Estamos hablando, hermanos, de las tres resurrecciones hechas por Jesús. Y antes de que oremos, hermanos, voy a invitarle a usted para que me acompañe al texto que en esta mañana estaremos estudiando. Lucas capítulo 8, versículo 50 al 55. Lucas capítulo 8, desde el versículo 50 hasta el versículo 55. Y voy a leer para ustedes, hermanos. Dice la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Oremos, queridos y queridas del Señor. Amado y buen Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu maravilloso trono. Queremos agradecerte a ti, Señor, por darnos el tiempo, por darnos la vida, por darnos la salud y porque solamente a ti te ha placido de que en el día de hoy, en primer lugar, tengamos vida. En segundo lugar, Señor, tú nos des el querer como el hacer para adorarte. Y en tercer lugar, estemos dispuestos por medio de tu Santo Espíritu para escuchar tu palabra, para orar tu palabra, para cantar tu palabra y para vivir tu palabra. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos la gracia que necesitamos para que cada día, Señor, te agrademos a ti, Señor, que entendamos lo que el apóstol Pablo, desde su primer encarcelamiento en Roma, escribe a los hermanos en Colosas, que nosotros también, como su segunda audiencia, debemos agradar a Cristo en todo y no a los hombres. Gracias, Señor. Amén. Hermanos amados, ayer nos dedicamos a ver las características de Jairo, el principal de la sinagoga, y tomamos como texto ayuda Lucas capítulo 8, versículo del 41 al 42, que dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Dijimos ayer, hablando de las características de Jairo, que en primer lugar, Jairo era un hombre principal en la sinagoga que fue a buscar a Jesús, que su esposa quedó en casa cuidando a la niña, estaba enferma, y que este hombre se destacaba por ser sacerdote en su casa. A Jairo no le importó su título,
como sacerdote no envió a su esposa a buscar a Cristo, él fue, no envió a sus criados, sino que él mismo lo que hizo fue entender lo que el Señor le había entregado y por eso fue a buscar a Cristo. En segundo lugar, era un principal de la sinagoga. Era un hombre responsable de la administración y del mantenimiento de la misma. En tercer lugar, vimos ayer que este hombre, sin importar sus títulos, sin importar lo que hacía en aquel tiempo, se postró ante los pies de Jesús. Y le recuerdo que Jairo pertenecía a una clase que generalmente rechazaba el ministerio de Jesús, pero la grave enfermedad de su hija le impulsó a buscar su ayuda. Y dijimos ayer, hermanos, que esto significa que este hombre fue ante el Señor en humildad, fue respetuosamente, reconociendo la autoridad de Cristo. Jamás la Escritura nos enseña que Jairo fue con un título o imponiéndose ante Jesús, como hoy en día muchos hacen. Tampoco fue con altivez, tampoco se postró con soberbia. Sencillamente dice que se postró a los pies de Jesús. Y el postrarse a los pies de Jesús, queridos y queridas hermanas, es reconocer la gloria de Cristo. En cuarto lugar, hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre le rogaba que entrase en su casa. Originalmente, hermanos, entendemos que este hombre se humilló, pero con lágrimas. Este hombre rogó, lo que significa que pidió con súplica, pidió con humildad, solicitó algo que él necesitaba. Este hombre, aunque era un alto dignatario, bajó su cabeza y reconoció el poder de Cristo. Y en quinto lugar, hermanos, dijimos también que tenía una hija que estaba muriendo. La Biblia no nos enseña o no nos muestra qué enfermedad tenía, pero es muy posible que una fiebre alta le hubiese tomado. Ahora, hermanos, vamos a ver en esta mañana qué hizo el Señor Jesús por Jairo. Una vez más, voy a invitarle para que vaya conmigo a nuestro texto base. Lucas, capítulo 8, versículo 50 al 55. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Lo primero, hermanos, que encontramos en el texto, siendo muy juiciosos y detallistas con Lucas 8, del 50 al 55, es que el Señor le dio una palabra de fe o una palabra que solamente Cristo nos puede dar. ¿Cuál es, hermano? No temas, cree solamente y serás salva. Usted lo puede ver en Lucas 8:50, la primera parte. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
El Señor por medio de su palabra, hermanos amados, y tomándola también para nosotros como su segunda audiencia, podríamos entender que en medio de aquellos familiares o aquellos hermanos o hijos que están muertos espiritualmente, que sabemos que necesitamos predicarles a ellos el Evangelio, el Señor de la misma manera, a través de su palabra, nos dice a nosotros, no temas, cree solamente. Y permítame decir esto, querido hermano o hermana, si nuestros hijos, si nuestros esposos, en el caso de ustedes las mujeres, si nuestras esposas, en el caso de nosotros los varones, posiblemente están muertos espiritualmente, hermanos, no debemos temer, debemos creer en el Señor, debemos poner nuestra fe en Cristo, reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Jairo creyó en el Señor. Jairo escuchó estas palabras, no temas, cree solamente. Hermanos, aunque Jairo escuchó las palabras de aquel que vino de su casa, y aunque habían personas que se burlaban del Señor, Jairo no le prestó atención a eso. Jairo simplemente creyó. Jairo lo que hizo fue entender que se estaba postrando ante alguien muy poderoso, ante un ser muy poderoso llamado el Señor. Hermanos, y debemos también aclarar que la palabra de Cristo ya ha sido dada. Nosotros debemos simplemente descansar en el Señor, que es nuestro reposo. Descansar en sus palabras y confiar en el Señor, que nuestras oraciones serán oídas delante del trono de la gracia. Pero para esto, hermanos, también necesitamos que prediquemos el Evangelio, hermanos. No podemos simplemente dejarle el trabajo a los pastores o a los diáconos. No, hermanos, Dios ha llamado a su pueblo a que predique el Evangelio del arrepentimiento. Y debemos ser claros, hermanos, cuando predicamos el Evangelio del arrepentimiento, simplemente descansamos y confiamos que el Señor hará conforme su decreto eterno. Si el Señor tiene a bien darle la fe en Cristo para que esa persona crea y se arrepienta, gloria al Señor. Y si no, también daremos gloria al Señor. Pero no podemos volvernos hipercalvinistas en el sentido, hermanos, de simplemente creer que Dios hará todo y Él lo hace todo, por supuesto. A lo que me refiero es que nosotros también estamos llamados, según la palabra, a predicar su evangelio. Lo segundo, hermanos, que vemos en el texto es que el Señor entró en casa de Jairo. Lucas 8:51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hermanos, el Señor entró en casa de Jairo junto con tres de sus más cercanos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, además de Jairo y su esposa. Ahora, yo quiero que usted note algo. El Señor fue celoso con aquellos que les permitió entrar a esta casa. El Señor tenía una amistad cercana con estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran de su total confianza. Por eso, el Señor mismo, en muchas ocasiones, dice la Escritura, que andaba con ellos y solamente a ellos les permitía en algunas ocasiones que ellos supieran y vieran cosas grandes como estas. Y usted lo puede ver, por ejemplo,
Y voy a darle algunos versículos. Lucas 6:14, Lucas 9:28, Marcos capítulo 5, versículo 37 al 40, Marcos capítulo 14, versículo 33. El Señor entra en casa de Jairo y el Señor saca a los que se burlaban por una sencilla razón, hermanos. El Señor tenía que permitir que los crédulos, es decir, aquellos que creían en Él, por supuesto, entendieran que solamente el Señor puede sanar, puede resucitar. Y aquí, en este versículo 51, yo encuentro dos enseñanzas y permítanme compartírselas a ustedes. En primer lugar, hermanos, usted no puede contarle a todos o a todas las personas las cosas que estamos viviendo o que usted está viviendo o que está a punto de vivir. Hermanos, debemos ser prudentes, debemos ser reservados, porque hay personas de las cuales se burlarán de nosotros, no creerán en lo que el Señor está haciendo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos guardar silencio y no contarlo todo. Eso es en primer lugar, hermanos. Por lo tanto, tú tienes que aprender a ser sabio, a ser prudente y contarle a algunas personas o a una persona o a la persona de confianza lo que estás viviendo para que esa persona realmente, si te conoce, orará por ti y agradecerá al Señor. Pero mire que el Señor fue realmente tan ordenado en esto que el Señor simplemente entró a aquellos que iban a creer o que creían y a los demás los sacó. A los demás los dejó a un lado. No permitió que ellos entrasen. Y lo segundo que quiero enseñarles, hermanos, es algo muy, muy sencillo y que también hace parte de nuestra integridad. Hermanos, no invitemos a nuestras casas a cualquier persona si no conocemos la intención de su corazón. Por lo tanto, debemos escoger muy bien a nuestros amigos. Debemos escoger muy bien a quienes les podemos confiar nuestros secretos y quienes deben entrar en casa. Hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces el ser humano es emocionalista y le permite la entrada a todo el mundo. Y por eso, hermanos, que se suscitan chismes, dificultades o que otros sencillamente, hermanos, nos hagan bullying por lo que les hemos contado. Entonces, hermanos, quería hacer esta breve aclaración. ¿Qué más encontramos en el texto como punto número 3, hermanos? Jesús en la casa de Jairo entra para dar consolación. Jesús en la casa de Jairo entra para dar consolación. Lucas 8:52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. La palabra nos muestra que todos lloraban y hacían lamentaciones, aún y por supuesto Jairo y su esposa, porque obviamente su niña había muerto. Pero el Señor, hermano, ¿qué les dijo? No lloren, no está muerta, sino que duerme. Jesús da una segunda palabra de consolación. ¿Para quiénes? Para estos padres. La primera se la dio a Jairo afuera de su casa. Acuérdese que el Señor le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. El verso 53 dice que algunos se burlaban del Señor sabiendo que estaba muerta. Y esto, por supuesto, podemos entender que son incrédulos. Por eso le decía que el Señor, cuando saca a todos y deja solamente a algunos, es porque ellos creían. Ahora, mire lo que dice el verso 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ahora, hermanos, de pronto usted se preguntará, pastor, pero yo no veo que el Señor los haya sacado. Bueno, el libro de Mateo
nos dice que a estos que se burlaban, el Señor los sacó de la casa. Mateo capítulo 9, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 9, versículo del 23 al 25. Miren lo que dice, y este es un paralelo. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Usted puede ver, hermanos, la misma historia, pero con otras palabras, conforme Mateo. Ahora, hermanos, esta palabra debemos entenderla y creerla en fe, como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros mismos. En primer lugar, hermanos y hermanas, no llores. Tu hijo, tu hija, tu esposo, aquel familiar que no conoce al Señor, sencillamente están durmiendo. Pero vamos a creer en fe, hermanos, y también nosotros que somos reformados debemos creer en fe y debemos confiar en la soberanía del Señor, que Él también puede, por su perfecta voluntad, darle vida a aquel familiar que está muerto espiritualmente. Y segundo, hermanos, no debemos temer, debemos creer solamente y debemos ver cómo el Señor, a través de la predicación del Evangelio, a través de nuestra predicación del Evangelio, ellos un día serán salvados. ¿Qué más vemos en el texto, hermanos? Que Jesús resucitó la niña. Y esto es lo último. Jesús resucitó la niña. Lucas capítulo 8, versículo del 54 al 55. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Mire lo que hizo el Señor cuando resucitó a la niña. En primer lugar, colocó sus manos en la niña clamando. En segundo lugar, oró al Padre pidiendo que la niña se levantara. Y en tercer lugar, la niña resucitó e inmediatamente pidió que le dieran comida. Hermanos, después del clamor de Jairo, después de todo lo que hemos visto, tanto el día de ayer como el día de hoy, finalmente el Señor tuvo misericordia de Jairo y resucitó. Pero, hermanos, quiero que usted note algo. Jairo actuó en fe. Jairo confió en el Señor. Jairo creyó en el Señor. Por eso, hermanos, se dice que la fe el Señor la ve, que nuestra fe es vista. Y en esta mañana, hermanos, vamos a creer y vamos a orar pidiendo al Señor que nuestros familiares sean resucitados, por supuesto, conforme al decreto eterno y a la voluntad perfecta del Señor. Escúcheme, hermano, y con esto quiero finalizar. Si el Señor lo quiere y está en su perfecta voluntad que algún familiar venga de vida a muerte, el Señor lo hará. Pero es necesario, hermanos, como lo hizo el Señor, que después de resucitar a la niña, pidió que le dieran comida. Es necesario que nosotros constantemente estemos proclamando la verdad de Cristo a estas vidas, a estas personas. Que estemos proclamando la palabra de Dios escrita y revelada. Hoy tú estás recibiendo fe porque estás escuchando la palabra. Y es necesario, hermanos, que entendamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, como aplicación final, hoy te invito para que reconozcas que somos pecadores y que necesitamos a Jesús y su obra salvífica. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, vengamos a Cristo, postrémonos con humildad, no con arrogancia. Invitemos al Señor
que more en nuestra vida, en nuestra casa. Roguemos y clamemos por aquellos que están muertos espiritualmente y pidamos al Señor su consolación y su resurrección para ellos. Y como lo dije ayer, hermanos, nuestra cita bíblica es Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dijimos, hermanos, claramente que esto no es una promesa de salvación, sino que cuando vamos al libro de los Hechos encontramos que el Señor, por medio de la boca de Pablo y Silas, dio esta palabra para el carcelero. Por supuesto, induciéndolo a que creyera en el Señor, ya que él mismo preguntó: ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo honestamente le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante vemos cómo esto en la vida del carcelero se hace realidad. Hermanos, oremos en esta mañana. Clamemos al Señor y pidamos a Cristo que nos dé la gracia y que nos dé la sabiduría, y oremos por aquellos familiares. Amado y buen Señor, en esta mañana, una vez más, presentamos nuestras vidas delante de ti. Agradecemos a ti por darnos la vida. Agradecemos a ti por darnos la salud. Agradecemos a ti, Señor, por enseñarnos y por darnos, Señor de la gloria, esta bendición, Padre, de poder entender, de poder escuchar tu palabra, de poder creerla en fe, Señor, y ayúdanos a aplicarla. Padre, presento delante de ti la vida de mis hermanos. Ellos tienen familiares que no te conocen igual que yo, familiares que sabemos que están espiritualmente muertos. Por lo tanto, Señor, hoy ante tu trono clamamos y rogamos y pedimos a ti, Señor, que por favor, si es tu voluntad, Padre, permite que ellos escuchen tu palabra y que ellos puedan creer, que ellos te amen, que ellos te adoren, que ellos puedan un día venir, Señor de la gloria, y reconocer que son pecadores y que necesitan a Cristo. Señor amado, ayúdanos. Señor amado, permítenos mostrar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestra manera de actuar, de vivir, a través de nuestra manera, Señor, de hablar, que Cristo vive en nuestras vidas. Quita de nosotros la religiosidad. Quita de nosotros el acartonamiento, Señor espiritual. No permita, Señor, que la religiosidad, Señor, nos gane una mala pasada. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir para tu gloria y para tu honra. Señor amado, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayúdame a mí, Señor, y permite que un día nuestros familiares puedan reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber en esta mañana, por haber estado atento a esta enseñanza. Que nuestro amado y buen Señor, hermanos, les continúe bendiciendo. Si el Señor lo permite, la siguiente semana volveremos. Señor les guarde, hermanos. Gracia y paz.